Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Ricardo Guerra, gracias por acompañarme en una transmisión más para elaborar otro proyecto de manualidades y pintura decorativa. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que durante la semana ven mis videos a través de mi canal de YouTube, Ricardo Guerra, Manualidades, Pintura y más. Gracias por compartirlos, gracias por sus deditos arriba, gracias por acompañarnos, gracias por sus aportaciones. Muchas gracias también por su compra de material, ya que todo eso suma y todo nos ayuda pues para que nosotros podamos seguir adelante aquí con este proyecto de manualidades que hemos creado para ustedes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ya saben que últimamente me ha gustado o me ha traído mucho a mí la idea de poder reciclar cosas que tenemos en casa, latas, botellas, etcétera. Aquí van a ver, por ejemplo, unas latas que hicimos la clase pasada. A mí me ha dado buen resultado utilizarlas para colocar lápices, pinceles, plumas o para poner cosas adentro de ellas. Entonces, pues bueno, hacemos una combinación en la que utilizamos aplicaciones de pasta, utilizamos nuestra lata, esténciles y algunos otros productos como por ejemplo el gel también. Entonces, lo que nosotros pretendemos es, pues bueno, darles ideas para que ustedes se pongan a trabajar con estas ideas, para que ustedes aprovechen lo que ya tienen en casa. Latas todos tenemos, cajas, botes, todo eso ya lo tenemos, frascos. Digamos que la materia prima ya la tenemos. Lo que necesitamos después nada más es complementar con algunos materiales que ya hemos adquirido posteriormente. Por ejemplo, si ustedes nos han favorecido con sus compras, seguramente ya tienen por ahí algunos esténciles, algunas aplicaciones de pasta. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Checar qué es lo que ya tienen y ponernos a trabajar con eso. Muchas gracias también a la señora Marisela Guadarrama, que nos manda también un mensajito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Verónica Cisneros Garibaldi desde Perú. Muchísimos saludos hasta Perú. Perú, un país muy, muy hermoso también. Y pues bueno, algunas cosas que hacemos son reciclando estas piezas que tenemos. A veces también les presentamos piezas nuevas que vamos sacando, sobre todo de madera, MDF, cajas. Pero quiero seguir trabajando con todo esto que ya tenemos nosotros en casa. Y ahora, pues bueno, vamos a trabajar con frascos, pero bueno, anteriormente hemos trabajado con frascos grandes, ahora vamos a trabajar con unos frascos pequeñitos. Estos, les repito, todos los tenemos en casa. Aquí en México al menos es muy popular que principalmente la comida para bebés viene en frascos de este tipo, así de que si tenemos un bebé en casa, seguramente estos frascos los conocemos y ya tendremos por ahí algunos. O tenemos también unos un poquito más grandes. En estos vienen presentaciones más pequeñas también de café soluble. Entonces, todos estos frascos los podemos reutilizar. ¿Qué vamos a hacer con estos frascos? Bueno, vamos a hacer un dulcero para nuestras fiestas. Vamos a hacer algo original, algo que, pues bueno, sin duda alguna a lo mejor ya a alguien más se le ocurre hacerlo, pero nosotros vamos a hacer nuestra propia versión de un dulcero en un frasco de vidrio. Les repito, si ya tienen ustedes estos frascos o si consumen mucho de productos que vengan en este tipo de empaques, no los tiren. No los tiren, lávelos, quítenles la etiqueta, límpienlos, guárdenlos si en el momento no tienen algo pensado que hacer, pero no los tiren porque en algún momento se les va a ocurrir hacer algo y es lo que yo voy a hacer el día de hoy. Voy a utilizar estos frascos para hacer unos dulceros. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Por supuesto, nuestros frascos, repito, nuestro frasco, el tamaño que hayamos elegido. Vamos a lavarlo muy bien por dentro y por fuera. Vamos a quitarle la etiqueta que tenga donde se estipula qué tipo de alimento contiene. Vamos a limpiarlos posteriormente con alcohol para quitarle rastros de grasa o de pegamento que nos haya quedado pendiente por ahí de la etiqueta, y entonces de esta forma vamos a tenerlos ya listos. Voy a utilizar también unas aplicaciones de pasta, estas aplicaciones que ustedes pueden ver en nuestro catálogo. Las pongo aquí sobre el mantel para que ustedes las vean mejor. Estas aplicaciones, pues bueno, simulan como un mandala.
más o menos, algo así, tienen esa forma. Tenemos de dos formas, entonces yo voy a utilizar unas de estas. Vamos a utilizar unas maripositas pequeñas, como esta que tengo aquí también. De estas solo voy a usar una para la tapa, no las voy a usar las dos, se las muestro porque tenemos diferentes modelos, pero de estas solo voy a usar una mariposita. Voy a utilizar un stencil, en este caso yo elegí uno que tiene unas alitas de un ángel con una aureola. Mi stencil es pequeño porque la superficie sobre la que yo voy a trabajar, pues bueno, es pequeña. Y voy a utilizar también alambre galvanizado. Este es un alambre del número 22, es muy flexible y voy a utilizar dos tramos de 6 centímetros y un tramo de 12 centímetros. Obviamente voy a utilizar pintura acrílica del color que ustedes quieran, mis pinceles, una esponja sintética y nuestro gel artístico ya muy famoso que lo utilizamos para muchos proyectos. En este caso lo voy a utilizar de dos formas. La primera de ellas va a ser, como ya se los comentamos anteriormente, voy a tomar con mi esponja. Les recordamos que cuando nosotros vamos a trabajar sobre vidrio, voy a hacer estos frascos a un ladito y me voy a quedar con este, que es con el que yo voy a trabajar. Cuando queremos pintar vidrio, plástico o lámina, como la superficie es muy lisa, necesitamos una base que nos ancle la pintura para que no se esté levantando. Y esa base la voy a dar precisamente con el gel artístico, con una esponja sintética. Tomo un poquito, voy a cubrir mi tapa. De principio, como se los hemos comentado, se va a ver blanca, pero una vez que esto seca se pone totalmente transparente. A toda la superficie de mi tapa yo ya le di una capa y si se dan cuenta no altero en nada el color. Entonces digo, ahorita la voy a pintar de otro tono, no la voy a dejar en color anaranjado porque mi dulcero lo voy a hacer en colores muy suaves. Pero bueno, voy a tomar entonces mi gel para dar una base a mi capa y repito, esto me va a servir para anclar la pintura y que no se levante posteriormente. Voy a tomar de mi mismo gel, voy a dejar aquí las piezas que voy a utilizar y el medallón que no vamos a usar lo coloco a un lado. Voy a utilizar este mismo gel. Anteriormente en un video ya les enseñamos cómo hacer un efecto de falso grabado sobre vidrio o falso esmerilado. Lo hemos hecho cubriendo toda la superficie de mi frasco, pero en este caso quiero simular un grabado y lo que yo voy a hacer es que voy a trabajar solamente una parte con la ayuda de mi stencil, que les repito es el de las alas del ángel que yo escogí. Entonces voy a colocar mi stencil a cada extremo, lo voy a sujetar con una tira de cinta azul para que no se mueva. De esta forma. Ya tengo aquí bien fijo mi stencil y entonces voy a tomar nuevamente con mi misma esponja sin humedecerla, sin mojarla. Voy a tomar del mismo gel que tengo aquí y voy a cubrir todo el diseño de mi stencil de esta forma. Esto es muy sencillo hacerlo. Esto no requiere ni de un gran esfuerzo ni mucho menos, y me va a dar un efecto muy bonito. Entonces esto es lo que yo voy a hacer, cubrir todo mi diseño. Puedo dejar secar y dar una segunda capa, pero sí es muy importante que yo verifique antes de retirar mi stencil que me ha quedado perfectamente bien cubierta toda esta superficie. De esta manera lo voy a hacer. Ven que es muy sencillo. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, aquí va a suceder. Voy a levantar mi plantilla para que ustedes vean cómo ha quedado. Y aquí lo que va a pasar es que esto me va a dar una idea de que mi vidrio está grabado. Ahí se alcanza a ver perfectamente bien. Lo voy a mover para que lo vean de ladito. Entonces ahí se ven las alas, se ve la aureola del angelito. Esto lo voy a dejar secar, va a transparentar y eso me va a dar el efecto de que el vidrio está grabado.
Y esto posteriormente lo puedo lavar con agua, obviamente sin tallarlo, sin usar ningún solvente, y puedo lavar mi frasco de esa forma. Si yo le paso una lija, si yo le paso una esponja con solvente, sí se me va a ir el efecto que tengo aquí. Pero si yo simple y sencillamente lo lavo con agua, no va a haber ningún problema. El efecto ahí se va a quedar. Sí, entonces vean ahí cómo se ve el grabado que hice con mi gel. Este producto, gel artístico, nosotros lo tenemos a la venta, así es de que ya saben, todos los datos de la compra se los podemos pasar por privado. Voy a dejar mi frasco a un ladito, voy a tapar mi gel y entonces ahora voy a trabajar con mi tapa. Este lo puedo lavar con agua fácilmente ahorita que termine y se va a desprender el producto muy fácil de mi plantilla para que yo la pueda seguir utilizando posteriormente. Ahorita la vamos a hacer a un ladito. Ok, voy a utilizar ahora mi tapa con mi misma esponja. No voy a usar un pincel, sino que voy a usar mi esponja. Voy a utilizar un color verde sábila, como este tono que ustedes ven aquí. Y lo que yo voy a hacer es que voy a tomar igual con mi esponja un poquito y con puros golpecitos voy a empezar a cubrir toda mi tapa. Si mi tapa tiene algunos relieves, es muy importante que yo los cubra perfectamente bien todos. Porque, repito, la tapa es de un color y yo estoy utilizando otro color, entonces quiero que se cubra muy bien el color que ya tengo de base aquí en la tapa de plástico. Y lo voy a hacer de esta forma, muy sencillo. Yo estoy utilizando este verde. Recuerden, como se los digo siempre, yo les doy una idea de qué colores usar, pero finalmente ustedes los pueden cambiar dependiendo del tipo de evento que vayan a tener o del color que a ustedes más les guste. Voy a verter un poquito aquí sobre mi loseta y entonces voy a seguir trabajando con mi esponja. Voy a dar de una a dos manos dependiendo de cómo vea yo que va quedando. Hay pinturas que tienen muy buen poder cubriente, que tienen muy buena pigmentación. Hay otras pinturas que sí es necesario que yo dé dos capas para que me queden bien cubiertas mis piezas. Sobre todo si es que voy a utilizar un color claro sobre un fondo brillante o sobre un fondo más oscuro. Y vean como yo previamente puse el gel, pues bueno, no me cuesta ningún trabajo pintar esta superficie. La pintura no se levanta, no se bota y ahí se va a quedar fija. Ya posteriormente podré usar un sellador para darle mayor fijación. Pero de entrada vean ustedes cómo queda muy bien mi pieza. Ok. Aquí está ya. Esta la voy a dejar secar y voy a lavar mi esponja porque esta la voy a seguir utilizando. Ok, voy ahora a trabajar con estas piezas que tengo aquí. Vamos a tapar nuestra pintura. Voy a utilizar un pincel plano de filamento de nylon. Un número 5 estaría bien, no necesito uno muy grande. Voy a mover mi tapa. Okay. Y voy a utilizar aquí un color rosa. Aquí voy a pintar a consistencia de wash. ¿Qué significa esto? Que voy a diluir o adelgazar mi pintura con un poco de agua. Es suficiente con que yo moje mi pincel. Digo, mi pieza que voy a pintar no es muy grande, así de que es suficiente con que yo moje mi pincel y con la humedad que tiene empiece a cubrir toda mi pieza. Si ustedes se dan cuenta, se va a ver muy transparente mi pieza o muy translúcido. Eso es lo que yo quiero. No quiero que me quede de un color rosa sólido, sino que me va a quedar muy translúcido. Y lo voy a hacer por la parte de arriba y lo voy a hacer
por los lados. Voy a tomar mi esponja con la que he estado trabajando y con pequeños golpecitos voy a empezar a retirar el exceso de pintura. Recuerden que como mi pintura está adelgazada con agua, pues bueno, sí me va a dejar siempre un excedente. Ese excedente lo voy a retirar con mi esponja de esta forma. Ok, una sugerencia que yo les hago. Como voy a estar trabajando, este lo voy a dejar secar. Como yo voy a estar trabajando con los alambres que cortamos, voy a hacer, y esto lo podemos hacer antes de empezar a pintar. Estas piezas que yo tengo aquí son de pasta flexible, aunque ya están secas, tienen todavía cierta flexibilidad y esto me va a ayudar también para que yo, por ejemplo, con un punzón como este que tengo aquí, pueda hacer una perforación en el centro de esta pieza redonda que voy a utilizar. Al ratito ya a la hora del armado van a entender mejor para qué la estoy perforando. Voy a hacer una perforación en el centro y voy a hacer una perforación también en la parte de abajo de mi mariposa y voy a hacer otra perforación en la parte de arriba. Si les digo, esto fácilmente lo podemos hacer con un punzón. ¿Sí? Entonces ya perforadas, aquí las voy a tener. Vamos a trabajar también con esta que ya tengo aquí yo perforada y vamos a hacer lo mismo. Paso mi pincel con un poco de rosa y voy retirando un poquito con mi esponja. Esto es de lo más sencillo porque no se tienen que preocupar aquí de si me quedó derechita, si me fui chueco. Con lo que sí debemos tener cuidado nada más es con el hecho de que la pintura entre muy bien por todo el relieve de nuestra pieza. Se van a dar cuenta de que me va a quedar más transparente todavía o más translúcido y eso es lo que yo quiero. De esta forma. Y la voy a dejar secar. Posteriormente voy a hacer lo mismo con mi mariposa. Como mi mariposa ya la perforé, recordarán que le hice un hoyito con el punzón. Le voy a colocar un palillo en alguno de los orificios que le hice. Le voy a colocar un palillo para que la pueda pintar, pero la pueda a la vez agarrar. Porque como es una pieza muy pequeñita, sí necesito también tener cierta posibilidad de poder tomarla para pintarla. Aquí voy a utilizar un color lila o un color morado. Voy a utilizar mi pincel también con humedecido, con agua, y voy a hacer lo mismo. Tomo un poquito de pintura y empiezo a pintar mi mariposa. Les repito, esta mariposa tiene también, es muy pequeñita y a lo mejor no se alcanza a ver en cámara, pero tiene también un relieve muy bonito en las alas, entonces necesito que la pintura entre muy bien por todos esos relieves. Ok, y ya que hice esto, regreso con mi esponja, retiro un poquito, se zafó. Aquí retiramos un poquito y dejamos secar también. Mi frasco ya está seco, si se dan cuenta ustedes, ya no se ve tan blanco, las alas ya no se ven tan blancas como antes, sin embargo, ahí se ven perfectamente bien. Vean, esto ya secó, entonces yo le puedo pasar el dedo, vean, y ya no se levanta. Si yo aquí le paso el dedo, no le pasa absolutamente nada. ¿Sí? Y vean, pareciera que grabé el vidrio, sin embargo, lo único que hice fue utilizar nuestro gel artístico para hacer este diseño de las alas. Vean, no le va a pasar absolutamente nada. Repito, a menos que yo le pase un solvente, entonces sí me voy a llevar toda la textura, pero mientras lo lave solamente con agua, no le va a pasar absolutamente nada. Estas piezas ya las tengo secas. Ahora vamos a utilizar un pincel redondo, duro.
Estos pinceles, se los hemos comentado, son de nuestros amigos de Pinceles Raciel, son fabricantes de pinceles mexicanos. Y pues bueno, esto nos va a ayudar mucho. Estos pinceles nos ayudan mucho para el desarrollo de diferentes técnicas porque tienen una gama muy amplia de modelos de pinceles y de diferentes materiales o diferentes filamentos. Entonces voy a tomar mi pincel, me voy a auxiliar de una toallita de papel, voy a tomar pintura en color blanco. Recuerden, toda la pintura que estoy utilizando ahorita es pintura acrílica y vamos a dar un poquito de pincel seco sobre nuestras piezas. Estas, como pueden ver, bueno, se ven medio transparentes porque retiré parte de la pintura con mi esponja. Aquí está la mariposa y en la mariposa a lo mejor se alcanza a ver mejor ese efecto como deslavado que hice. ¿Sí? Bueno, ahora lo que yo quiero es destacar todos los relieves de mis piezas porque ven que son piezas con mucho relieve y muy bonitas. Ahí se ve la perforación también que ya hice para que pase el alambre. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar pintura blanca con mi pincel de cerda natural. Algunos le llaman de pelo de cochino. Y voy a empezar a dar pincel seco sobre mis piezas. Van a ver ustedes cómo empiezan a cambiar ahorita. Y se empieza a ver como si fueran estas unas pastillas de dulce, como si fueran piezas de dulce. Recuerden que el pincel seco lo doy siempre en contra del esgrafiado de mis piezas, precisamente porque lo que quiero que luzca son todos los altos relieves. Los bajos relieves quiero que se sigan conservando en el color que di de base, que es precisamente el rosa. Cada que yo tome pintura, voy a descargar sobre mi toallita para no tener aquí una mancha, porque si no todo se va a ver blanco y voy a perder ese efecto que quiero dar. Digo, no es nada complicado dar pincel seco sobre una pieza. Lo único que debemos de hacer es tener cierto cuidado para que nos quede bien aplicado. Ustedes recuerdan cómo se veía en rosa, solamente pues bueno, aquí pueden ver ustedes cómo se ve mi pieza ya con el pincel seco en blanco. Ya saben que siempre con la cámara se pierde un poquito el efecto, pero bueno, ahí tenemos ya nuestra pieza. Ok, lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer yo con la mariposa. Esto lo dejo aquí a un ladito, sigo con la mariposa. Con mi mismo pincel, sin enjuagarlo, sin mojarlo, sin humedecerlo, voy a tomar color blanco y voy a dar pincel seco también sobre mi mariposa. Recuerden, lo hago en la parte de arriba y en los costados. Tengan un poquito de paciencia con estas piezas que son muy pequeñitas. Luego a veces no sabemos cómo o de dónde agarrarlas. Pero bueno, nada más hay que tener un poquito de paciencia. Si ustedes quieren hacer sus dulceros en tonos metálicos, recuerden que también pueden hacerlo. Es el mismo procedimiento, solamente vamos a cambiar los tonos que hayamos elegido. Estos dulceros, por ejemplo, para una fiesta de niños, se ven súper bien. Todo depende mucho también de nuestra creatividad. Ok, y aquí tengo ya mi mariposa. Entonces vean cómo parece como si mis piezas fueran de pastillaje, de dulce, de azúcar. Es lo que queremos lograr, darles un efecto más tierno, más bonito. Entonces, pues bueno, así es como nos van a quedar nuestras piezas. En la tapa utilicé color rosa y en la mariposa utilicé color morado. Ambas ya las trabajé con pincel seco en blanco. Esto les va a bajar muchísimo el tono. Vamos a dar un último toque aquí. Quiero que se vea más suavecito todavía. Ok. Muy bien. Ahora, aquí a mi pieza también le voy a dar un poco, a la parte de mi tapa, le voy a dar un poco de pincel seco también en toda la orilla.
toda esta parte de la orilla quiero que se vea un poco más blanco, entonces también vamos a darle un poquito de pincel seco. Y vamos a dejar secar. Vamos a tapar nuestra pintura. Y ok, ahora, ¿qué voy a hacer con los alambres que tengo aquí? Recuerden, es un tramo de alambre galvanizado de 12 centímetros y dos tramos de 6 centímetros. Con los tramos que tengo de 6 centímetros voy a formar las antenas de la mariposa. Me voy a auxiliar de un pincel, de una pluma, un lápiz, lo que ustedes quieran. Yo en este caso tengo una hoja de madera y me voy a auxiliar con la parte más delgada para hacer 3 dobleces en uno de los extremos de mi alambre. Y de esta forma tengo ya una de las antenitas. Con el otro voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a darle 3 vueltas. Y aquí tengo la otra antenita. Y con el más largo que tengo, aquí sí voy a utilizar un pincel, el mango de un pincel. Con el tramo que tengo de los 12 centímetros, voy a dejar 1 centímetro en un extremo y empiezo a dar vueltas. Y ya al final voy a dejar aproximadamente otro centímetro, de tal forma que me va a quedar de esta forma, así como se ve ahí. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente los extremos doblarlos uno hacia arriba y uno hacia abajo, para que entonces me quede de esta forma, y lo voy a estirar un poquito con mis manos. Como es un alambre muy suave, aquí no tengo ningún problema para estirarlo. Bien, y tiene que quedar algo así. Ahora, ok, ya tengo yo aquí mi frasco, ya tengo mi tapa y tengo mis piezas. Voy a colocar en el agujero que hice en la parte de arriba de mi mariposa, voy a colocar una gotita de silicón. Recuerden que yo utilizo silicón líquido o silicón frío. Es muy fácil de utilizar, es muy resistente. Este es de la marca Pascua, es el que yo utilizo. Les agradezco a ellos por proporcionarnos o apoyarnos con este material para desarrollar nuestros proyectos. Voy a colocar una gotita y lo que voy a hacer es que voy a introducir en este orificio que yo hice mis alas. Voy a darle un poquito de doblez aquí a mi alambre para que no se vea tan recto. Al otro voy a hacerle lo mismo. Y entonces vamos a colocar una gotita. Es muy poco lo que tengo que poner. Si yo pongo mucho silicón, recuerden que se va a desparramar, se va a escurrir, se va a ver feo y mi trabajo se va a ver sucio. Entonces voy a tener mucho cuidado con esos detalles. Es muy poco lo que yo voy a colocar. Pongo un alambre y posteriormente coloco el otro. No tengo que hacer 2 hoyitos, voy a hacer un solo hoyito y en el mismo hoyito van los 2 alambres y se va a ver de esta forma. Aquí se ve mi mariposa. ¿Sí? Ahí está ya mi mariposa, ahí se ven los alambres, y si yo la volteo ustedes van a alcanzar a ver el orificio que le hice abajo. Ahí se alcanza a ver el hoyito. En ese hoyito voy a introducir uno de los extremos de mi alambre. Primero voy a hacer lo mismo, voy a colocar una gotita de silicón. Aproveché que tengo la cámara para que ustedes vean. Colocamos una gotita muy pequeñita y entonces introduzco el otro extremo del alambre. Y así es como me tiene que quedar mi mariposa. Si vean, el alambre le va a dar cierto movimiento.
¿sí? De esta forma. Esto lo voy a dejar reposar un poquito para que seque, para que no se me despegue. Y entonces esta parte que yo dejé aquí abajo, este extremo, lo voy a introducir por el orificio que hice en mi base. Ustedes se van a dar cuenta, ahí lo están viendo, que una parte del alambre sale. Ese no lo voy a cortar. Lo que yo voy a hacer con ese alambre es con mis manos doblarlo para que me quede de esta forma. Ahí se ve cómo se dobla de manera muy sencilla. El alambre es calibre 22 y entonces voy a colocar una gota de silicón y lo voy a colocar o lo voy a pegar sobre mi tapa. ¿Por qué hago este doblez? Porque de esta forma mi mariposa va a lucir más y porque además yo puedo a lo mejor mover el alambre en diferentes direcciones para darle otro movimiento, pero hacer este gancho me va a asegurar que no se me salga el alambre, que no se salga la mariposa. Entonces ahí me va a quedar muy fijo, ¿sí? Yo voy a dejar que esto repose. Le repito, aquí abajo es donde voy a poner la gota de silicón. Tengo aquí mi frasco y entonces voy a colocar esta pieza y voy a hacer un poquito de presión para que me quede bien pegada de esta forma. Y entonces solamente voy a dejar que pasen unos minutitos para que esto me quede bien seco. Ahora les voy a mostrar uno que ya anteriormente hice. Ya todas las piezas están pegadas, todas las piezas están bien secas, que es este que tengo aquí al lado. A ver si la cámara se abre tantito para que podamos ver mejor los dos frascos. Vean que los dos los hice en tonos muy claros, son tonos muy suaves, muy pastel. Y entonces, les repito, lo único que tengo que hacer es dejar que sequen un poquito. En este, que es el que ya tengo previamente hecho y que ya está totalmente seco para que yo lo pueda agarrar, coloqué o hice la misma técnica que hicimos ahorita en el frasco, un falso grabado, solamente que aquí utilicé un corazón con unas alas. Ahí lo pueden ver perfectamente bien. Y vean, este ya está bien pegado que lo puedo voltear de cabeza y ya no le pasa nada a mi mariposa. Y esta idea del alambre me gusta mucho porque vean cómo la mariposa se mueve. La mariposa no queda estática, sino que tiene cierto movimiento. ¿Sí? Entonces, este lo voy a dejar secar para poder terminarlo. Y tengo ya aquí este totalmente terminado. Vamos a recoger esto. Y ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que mi frasco luzca más? Este es un frasco pequeño, así es de que los dulces que yo pueda usar o las galletitas o las golosinas que yo utilice para llenarlo deben de ser también de un tamaño pequeño. Yo en este caso tengo aquí una caja con unas trufas que, pues bueno, el maestro Miguel Rincón me hizo el favor de regalarme. Entonces, aprovechando que son muchas y que yo pues no me las puedo comer todas, y como tengo esta caja que está casi nueva, pues bueno, voy a utilizarlas para llenar mi frasco. Estas son de diferentes sabores, de diferentes colores. Vean que por su tamaño entran perfectamente bien aquí. Entonces, obviamente dependiendo del tamaño de su frasco, ya ustedes decidirán, y dependiendo también del tamaño de sus dulces, ustedes decidirán qué tantas le quieren poner. Y repito, pueden ser galletitas, pueden ser gomitas, pueden ser estas trufas que yo tengo aquí. Vamos a retirar nuestra cajita. La pongo aquí a un ladito. Tapo. Como mi frasco está limpio, recuerden que debemos de tener mucho cuidado en eso, que el frasco esté limpio. Y como está limpio, con toda confianza yo puedo colocar dulces que no tengan una envoltura, porque soy muy cuidadoso a la hora de utilizar el frasco. Entonces,
Ahora, ya tengo yo ahí las trufas. Si se dan cuenta, hay una parte que se ve como empañada. No es que esté empañado el frasco, sino que es precisamente el efecto que me deja el falso grabado que yo estoy trabajando en mi pieza. Vean, ahí se alcanza a ver muy bien mi corazón. Vean cómo parece como si efectivamente yo hubiera grabado el vidrio. Vean mi corazón con sus alas. Por la parte de atrás utilicé el mismo stencil para tener el mismo diseño por ambos lados, por atrás y por adelante. ¿Sí? Ahí se ve también el corazón. Y pues bueno, aquí yo tengo mi pieza ya terminada. Ahora, yo lo que hice fue, tal vez ahí no se alcanza a ver, no se alcanza a ver muy bien. Y lo voy a hacer ahorita con la mariposa que tengo que se está secando. Esto lo vamos a hacer a un ladito. Tengo un glitter tornasol. Los brillos no me gustan mucho, como se los he comentado antes. No me gusta a mí que las cosas brillen. Pero en este caso quiero darle unos toquecitos muy suaves a mi mariposa con este glitter, para que me deje algunos destellos. Muy sencillos, no necesito muchos. Y les repito, a veces el efecto se pierde en la cámara, pero bueno, ustedes pueden colocarle algunos brillitos, tantos como a ustedes les gusten. Una vez que ya esto esté seco, para que lo pueda manipular, voy a llenar también mi frasco con unas gomitas. Vean, ahí se ve el efecto del falso grabado. Y de esta forma, pues bueno, ya tenemos una idea para utilizar todos nuestros frascos. Repito, no los tiren, reutilícenlos, lávenlos, límpienlos muy bien, sean muy cuidadosos a la hora de lavarlos y muy cuidadosos con la higiene, porque recordemos que adentro vamos a poner cosas comestibles. Entonces hay que tener mucho cuidado con la higiene, y más si estos productos se los vamos a regalar a alguien. Sí, recuerden, mi idea o lo que a mí se me ocurrió hacer aquí fueron precisamente estos dulceros con estos frascos. Igual podemos poner lunetas, gomitas, como ya les había comentado, galletitas, a lo mejor que nosotros mismos hagamos o que podamos comprar, y pues bueno, son frascos que nos van a hacer quedar muy bien. Son detalles muy bonitos para cualquier ocasión, para regalarlos, para venderlos, para poder compartirlos con alguien más. Si sabemos que alguien va a hacer una fiesta y nosotros tenemos muchos frascos, pues a lo mejor podemos proponerles esta idea, ¿no? De que hagan su propia versión de sus dulceros, que no tengan que gastar en una envoltura, sino que utilicen lo que ya tienen. Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacerme, me encuentran aquí en Ricardo Guerra, artista plástico, y les invito también a visitar mi canal de YouTube, Ricardo Guerra, Manualidades, Pintura y más. Poco a poco vamos creciendo, poco a poco lo vamos alimentando con más videos, más técnicas, más ideas, y todo con la finalidad de que ustedes se entretengan, de que ustedes se animen a hacer sus propios proyectos y sobre todo que puedan reciclar, reutilizar y tal vez, ¿por qué no?, regalar, compartir, incluso vender lo que ustedes hacen con sus propias manos. Muy pronto nos vemos por acá. Yo espero que esta idea les haya gustado, que la pongan en práctica y que, pues bueno, me sigan acompañando en las próximas transmisiones, porque tenemos más proyectos para compartir con ustedes. Soy Ricardo Guerra, les deseo muy buen fin de semana y muchas gracias por haberme acompañado. Hasta muy pronto.